Niñas, hola, ¿cómo están? Bueno, Chris me escribió esta mañana y me dijo pues que más o menos cómo se hacía lo de análisis financiero. Como tal, pues obviamente no tenemos como mucha pericia o mucho conocimiento de cómo se hace una proyección de estados financieros. Igual en esta proyección la profe pidió de en cuanto a ventas, lo que era cartera e inventarios. Entonces deben de partir de la premisa de que lo deben de hacer con los estados financieros que vienen analizando. Con base a esos es que van a realizar la proyección. Generalmente una proyección es mirar a futuro cómo va a estar la empresa en respecto a cómo está en el momento. Una proyección se hace generalmente a unos 5 años. Entonces, perdona, a continuación les voy a mostrar más o menos lo que yo hice o lo que estoy haciendo porque no lo he terminado. Entonces acá por ejemplo, eh, esta tablita me la descargué de la página de internet del Fondo Monetario Internacional y de una investigación que hizo el Bancolombia Investigaciones. Pues acá hay un poco de datos y de cifras, pero hay pues proyecciones como pueden ver acá del 2017 al 2023. Acá más o menos para 5 años nos daría desde el año en que estamos, desde el 2019. Entonces, ¿qué pasa? Ya acá vamos a tener en cuenta únicamente esta columna. Yo les voy a compartir esa tablita, esta fila, perdón, que es la que dice de la inflación, porque la inflación incide representativamente en cuanto uno va a proyectar valga la redundancia, un proyecto o unos estados financieros. Entonces, según el Fondo Monetario Internacional y el Bancolombia, esta sería una estimación de la inflación para los próximos 5 años. Entonces, con base a esta información, yo la pasé acá a la tabla de trabajo que se llama presupuestos. O sea, presupuestos es las suposiciones o lo que yo considero que va a pasar. Entonces acá, en esta primer fila, en esta, estoy pasando, como ven, lo de la inflación que tengo acá, ¿cierto? Que es un dato referente que voy a utilizar. Y acá en la segunda columnita puse un crecimiento que yo espero que tenga la empresa que estoy analizando. Yo estoy analizando una papelería, una empresa de suministros de papelería. Entonces, más o menos de lo que alcancé a leer del sector de la papelería, porque eso es algo que les quiero aclarar antes de continuar, es que la empresa depende de la que ustedes tienen, que yo creo que la empresa de Damaris, de los óptica, deben de leer que eso son variables cuantitativas más o menos cómo se viene comportando el sector y qué se espera a futuro. Entonces ustedes deberán, por ejemplo, que vieron un dato que dice que más o menos el sector se espera que crezca un 5% en los siguientes 5 años, o bueno, ya es datos que ustedes deben de averiguar dependiendo de la empresa que estén estudiando. De pronto qué desafíos o qué inconvenientes puedan tener a futuro. Uno en internet generalmente encuentra ese tipo de información. Yo, por ejemplo, averigüé y más o menos esto es lo que proyecto que va a ir creciendo cada año, las ventas para mi empresa, para lo del suministro de papelería. Este crecimiento real se saca con base a una fórmula que se llama es que la fórmula de Fisher. Y la fórmula de Fisher dice, está planteada así, que es igual a uno más el crecimiento que yo espero que va a tener dividido uno más la inflación que yo espero que se va a dar. Entonces mira que acá está uno, uno más C5, que en este caso sería el crecimiento que yo espero que va a tener, dividido uno más C4, que es la inflación que espero que también se vaya a dar, ¿cierto? Entonces, acá les va a dar un crecimiento real en ventas, o sea, en lo que realmente en base a ese índice se va a esperar, porque este es mi crecimiento nominal. Mira, yo espero que crezca un 8.5%, pero tengo que tener en cuenta la inflación, entonces ese índice me va a bajar.
Y como lo pueden ver, acá está la relación, que ese es el índice de Fisher. Entonces ya ustedes teniendo ese, ya ustedes lo único que hacen es copiar hacia la derecha y pues les va a generar eh, el crecimiento real en ventas que van a tener para los próximos años. O sea, acá nada más se hace una fórmula y ya se copia para los demás años. Bueno, este es pues mi ejemplo. Igual pues la idea es que ustedes hagan lo de ustedes, ¿cierto? Que de pronto no quede copiado, sino que les quiero pues como compartir y asesorar un poco. Acá en políticas, o sea, antes de hacer como la parte de proyección de ventas, de inventarios y eso, entonces por ejemplo acá en políticas voy a establecer unas políticas con base a lo siguiente. Por ejemplo, las ventas de contado voy a proyectar que la mitad sea de contado y la mitad sea crédito, 50-50. Que por ejemplo las cuentas por cobrar, yo las pueda cobrar cada 60 días. Me esperan un momentico, por favor. Bueno, disculpen muchachas que otra compañera me estaba por acá consultando una cosita. Bueno, íbamos acá en política de cuentas por cobrar, entonces yo establecí que va a ser a 60 días. Yo de dónde, ustedes dirán de dónde se está sacando esos datos. Entonces, por ejemplo, cuando uno saca los indicadores que fue el trabajo que se hizo anterior, entonces ustedes ahí se pueden dar cuenta más o menos en cuánto está la rotación de cartera, en cuánto está la rotación de inventario, en cuánto está, bueno, los otros indicadores. Entonces, por ejemplo, para mi ejemplo, las cuentas por cobrar, las mías estaban a más de 90 días. Entonces yo voy a estimar y voy a hacer ajustes para que no sea 90, sino que sea a 60 días. Espérame un segundito. Bueno, chicas, por ejemplo, acá en política de inventarios, el mío estaba como a 37 días, entonces yo voy a estimar a que baje más, a que sea a 25 días. Esa política de inventarios, ¿qué es? Es decir, que el inventario me rote más, o sea, entre más días me dé ese indicador, significa que el inventario no me está rotando. En cambio, si yo lo pongo a 25, eh, quiere decir que tiene una rotación mayor. Espérame un segundito.
El costo de las materias primas, pues, o sea, lo que me va a valer a mí la mercancía que voy a vender. Yo, por ejemplo, pues estimé estos valores. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las políticas de cuentas por cobrar, de inventarios, lo de la cartera, son valores siempre los mismos. Obviamente ustedes pueden estimar, pero los que ustedes quieran cada año. Pero generalmente es tratar como de tener un rango preciso para no complicarse pues con eso, porque si yo por ejemplo acá pusiera 25, acá 20, acá o cualquier valor, igual la fórmula me los va a arrojar, no tengo que hacer fórmula por cada uno, pero como una manera de estandarizar. Espérame por favor. Bueno, acá tengo política de caja mínima, es decir, que esto es en días. Por ejemplo, lo que yo venda en 10 días es lo que voy a tener como mínimo en cartera. Ese es porque, por ejemplo, la empresa que yo estaba analizando tiene un disponible muy alto y si bien eso no es malo, pero es un disponible que tiene ocioso, es decir, que no le está generando rentabilidad. Entonces, estoy bajando ese disponible para esa plata utilizarla en otra cosa. El presupuesto de caja mínima, acá pues este me da con fórmula en relación a los días que voy a usar. Y días por el periodo del año, pues acá es estándar, o sea, todos los años van a tener 365 días. Acá ya es donde paso a hacer como la parte del análisis. Entonces, por ejemplo, la composición de las ventas. Entonces, esta proyección de ventas me da con base al estado de resultados y los presupuestos. Entonces, el estado de resultados es que para el 2018, ¿cierto? Yo espero vender 1.149.878. Perdón. Entonces, como este valor me da automáticamente, entonces, ¿qué pasa? En este valor me da del estado de resultados que en B5, en esta columna, que es las ventas del año anterior. Entonces, si voy a analizar el 2018, miro las ventas del año anterior, ¿cierto? Y esto lo multiplico por 1 más el presupuesto en celda C6. Es decir, que en resumidas cuentas, para proyectar la venta del año siguiente, entonces ¿qué hago? Cojo las ventas del año anterior, o por decir algo, voy a proyectar las ventas del 2018, ¿cierto? Supongamos que acá en esta celda no hay nada, entonces ¿qué hago? Para proyectarlas, cojo las ventas del 2017, o sea, las ventas del año anterior, y las multiplico por el porcentaje de crecimiento real, o sea, ustedes van a trabajar sobre el crecimiento real. Estos dos de acá arriba son de referencia para tener en cuenta el crecimiento real, que por eso yo lo sombré, por ejemplo, en amarillo. Entonces, las ventas es lo que vendí el año anterior más multiplicado o agregándole lo que quiero vender en el año siguiente, es decir, por ejemplo acá el 5.16, entonces acá se me generan las ventas totales y estos dos valores me salen de que esas ventas la mitad va a ser a contado, la mitad a crédito, como lo tengo acá en estas dos columnas, vean, contado el 50% y crédito el otro 50%. El presupuesto del costo operacional, es decir, del costo de la mercancía vendida. Entonces, voy a decir que los costos de las materias primas es el total de ventas y el porcentaje que yo estimo que me va a valer eso. Entonces, como ya tengo las ventas, como ya acá ya había establecido el costo de esas mercancías, entonces este costo de materias primas corresponde al 37% de las ventas totales. Entonces, ahí tengo el análisis que ella pide de los inventarios, que por ahí se enfoca por las materias que yo necesito para trabajar. Vuelvo y les digo, como ustedes tienen otra empresa, lo ajustan pues a la que ustedes están haciendo.
El presupuesto de gastos administrativos simplemente en el estado de resultados, por ejemplo acá yo partí desde el año 2017, entonces los gastos de administración acá me representaron 105.000. Esto es en millones, pero acá está, lo tengo pues en esos datos, 105.000. Entonces yo digo que del año anterior fueron 105.000, para este año pues arrancó, para el año siguiente por ejemplo arrancaría pues con el mismo valor, y para el año siguiente lo proyecto conforme también a la inflación, o sea, lo que son costos de mercancía y los costos de administración, ventas, esos no los proyecto con el crecimiento real, sino con la inflación, porque la inflación es la que me va a ir aumentando los costos cada año de materias primas y de mano de obra. Entonces, por ejemplo, acá, algo que se me pasó a decirles acá de las materias primas es que mire que, por ejemplo, perdón, en los gastos de administración es que es lo que me gasté en el año anterior por uno, o sea, cuando digo por uno es que estoy teniendo este valor y le estoy sumando a cuando dice más C4, la C4 es la inflación. Entonces ahí es donde se hace la proyección de los gastos de administración, los gastos de ventas. Eh, los presupuestos de cuentas por cobrar. Entonces acá lo que estoy haciendo es que cojo las ventas a crédito, las divido entre los días del año, que son 365 siempre, y lo multiplico por los días que yo espero ya recobrar la cartera. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en la información que yo tenía del año anterior, mire, yo les muestro. Por ejemplo, yo acá tenía unas cuentas por cobrar de 295.000, que estos serían 295 millones. Entonces, con la política de cartera de que ya no va a ser a 90 días sino a 60, entonces ya no van a ser 295 sino que van a ser 94.500.000, como lo ven acá. Entonces, de eso se trata la proyección, o sea, de ustedes mirar cómo está en el momento y proyectarlo hacia futuro. Acá pues hice otro análisis, el presupuesto de inventario, o sea, inventario final deseado, porque miren que por ejemplo acá quedo con muchos inventarios, en el 2016 y 2017 mucho inventario, entonces se trata de bajarlo. ¿Cómo lo bajé? Cogí la política de inventarios que yo quiero que sea a 25 días, la multipliqué por las materias primas y le hice la edición por los números de días que tiene el año. Entonces acá me da un inventario final deseado, y acá el costo de las materias primas, que es este mismo valor que ven acá, ven. Ese es el mismo valor. El total de inventario requerido, es decir, cuánto inventario requiero cada año. Entonces, por ejemplo, para el 2018 voy a requerir 454.596.000 en inventario, del cual el 425.000 los voy a rotar durante todo el año, y al final solamente me va a quedar este poquito. Y el presupuesto en compras es el total de inventario que voy a necesitar, el inventario inicial y las compras requeridas. Entonces voy a requerir de 425.000, que mire que acá es este mismo valor, el costo de las materias que voy a necesitar o el costo de la mercancía que voy a necesitar. El inventario inicial, que es el valor del inventario del año anterior, y el total de inventario requerido, que es este 4.596, que mire que es este mismo valor. O sea, este es un presupuesto de inventario y este es un presupuesto de compras. Entonces, ¿cuánto necesito comprar? ¿Cuánto inventario inicial tengo? Y con base a eso ya pues uno hace más o menos el presupuesto de inventarios.
De pronto si está muy enredado, porque igual pues no encuentro otra forma de explicárselos, este presupuesto de inventarios y presupuesto de compras corresponde es con qué termine, por ejemplo en el presupuesto de inventario, con qué termine el año anterior, cuánto necesito el presente año y ese cuánto necesito es este valor, perdón, este valor, ¿cierto? A este valor le debo restar con lo que terminé el año anterior y lo que debo de comprar es este total de costo de mercancía que me sale de aplicarle a las ventas totales el porcentaje del costo. Entonces, pues realmente no encuentro como otra forma y la idea es pues como orientarlas un poco de cómo lo pueden hacer. Después de que ya tenía estos inventarios, pues acá hice una proyección como de los estados financieros, que obviamente pues ustedes tienen uno diferente. Y acá en el balance simplemente tuve en cuenta los rubros que ella pidió, o yo tuve en cuenta el disponible, las cuentas por cobrar, que estos son clientes, y los inventarios. Entonces, si yo comparo esta información con los estados financieros que traía anteriormente, los datos bajan bastante. Entonces de eso se trata, de que la empresa mejore aplicando pues estos presupuestos que más o menos les mencioné acá.